Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo programa de Infórmate con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Este programa ha sido realizado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y su Concejalía de Políticas LGTBI, así como la Asociación LGTBI Diversa. Este nuevo año de mujeres lesbianas, trans y bisexuales, de sororidad y feminismo, ha puesto en primer plano la necesidad de reconocer las violencias machistas a las que nos enfrentamos las mujeres, sobre todo en el ámbito de nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, damos la palabra a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el cual realiza una excelentísima labor en la prevención de la violencia machista a través del Centro Municipal de las Mujeres. Así pues, damos paso a Sandra Bacallado, abogada y técnica municipal del Centro Municipal de las Mujeres. Bueno, como cada año, el excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través del Centro Municipal de las Mujeres, que depende de la Concejalía de Igualdad, que dirige Carolina Rodríguez, desarrolla una campaña de sensibilización con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año la campaña lleva como lema "No debemos olvidarlas", y con ella se pretende hacer un recordatorio, recordar a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista durante este año 2020 y de todas las mujeres que sufren a diario esta lacra. Creemos que es muy importante que la sociedad no las olvide, que tenga presente que hay muchas mujeres que están sufriendo y que pese a que la situación que ahora todos y todas vivimos debido a la pandemia y demás es sumamente preocupante, no podemos dar la espalda a aquellas que siguen sufriendo el azote del terrorismo machista. Por otro lado, me gustaría comentar que desde el Centro Municipal de las Mujeres, que es el recurso en el que trabajo y que se enclava dentro de la Concejalía de Igualdad, se ofrece desde hace muchísimos años una serie de servicios de carácter totalmente gratuito y especializado dirigido a las mujeres del municipio. En este recurso se ofrece tanto información como asesoramiento jurídico y atención psicológica especializada a mujeres en general y también a víctimas de violencia de género. Asimismo, desde el recurso desarrollamos todo tipo de proyectos, iniciativas y programas encaminados a fomentar la igualdad de género en el municipio de Puerto de la Cruz. Para cualquier pregunta, consulta o atención que deseen recibir por parte del personal técnico del centro, pueden dirigirse a nuestros números de contacto o hacerlo a través de correo electrónico o cualquiera de las vías habilitadas para ello, que estaremos encantadas de echar una mano y de ayudarlas a salir de estas situaciones en las que sí queremos remarcar hoy que es importante poner todos los recursos y las medidas para conseguirlo y de las que se puede salir, ¿no? Ese es el mensaje que queremos transmitirles.
Y tras esta intervención damos paso a nuestra invitada de hoy, Yeisa García, coordinadora del área de igualdad y de educación afectivo-sexual de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Además de feminista, socióloga, trabajadora social, que cuenta con una alta experiencia en la formación educacional y en el área de afectividad. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, comenzamos esta entrevista con una pregunta muy básica para aquellos que nos estén viendo, y es, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la violencia de género? Vamos a ver, para empezar yo hablo de violencias en plural, porque son varias y diversas y diferentes, y también normalmente prefiero utilizar el término violencias en plural machistas, sobre todo para hacer especial hincapié en el origen y el tipo de violencia del que estamos hablando. Podríamos hablar de que las violencias machistas se podrían definir como los actos, no solo actos, sino también expresiones violentas contra las mujeres por el hecho de ser mujer. ¿Quién aplica esa violencia? Principalmente los hombres, exclusivamente los hombres, y por eso se llama violencia de género o violencias machistas. Y en estas violencias que tú dices que se aplican exclusivamente o mayoritariamente en los hombres, ¿cuáles crees que son las causas de estas violencias? ¿Tienen que ver en nuestra educación? Analizar las causas de la violencia machista es complejo, sobre todo porque son diferentes factores y causas que se combinan para dar lugar a la violencia estructural que sufrimos las mujeres. Estamos hablando de que esto es un problema de hombres que lo sufren las mujeres. Es una forma de ser hombre, una forma de socializarse como hombre, que los niños desde que nacen reciben toda esta información, toda esta formación, toda esta socialización que les enseña a cómo ser hombres. Y en ese proceso de desarrollo terminan interiorizando que la violencia es una estrategia de supervivencia, de relación social, y además también terminan interiorizando que las mujeres, las niñas, son inferiores a ellos, y además que están ahí poco menos que para servirles o para cumplir con sus gustos, sus deseos y sus necesidades. Esto se termina interiorizando de formas muy sutiles, de formas también muy evidentes. El sistema educativo en muchas ocasiones funciona como espacio y ámbito de reproducción de esas pautas de relación desigual, y efectivamente pues es complejo, pero principalmente lo que debemos entender es que hablamos de una violencia de carácter estructural. Todos los ámbitos de nuestra vida están plagadas de manifestaciones de violencias machistas. Nos socializamos en base a un modelo patriarcal que permanece, reproduce, legitima la violencia contra las mujeres, y luego además cuando intentamos luchar contra ello, pues a veces es complejo, porque hay respuestas patriarcales contra esa lucha, ¿no? Esa lucha de desmontar la violencia o de luchar contra la violencia, ¿no? Ahí está también la importancia del sistema educativo para que pueda analizar, hacer reflexionar al alumnado sobre cómo poder deconstruirnos, ¿no? Cómo poder darle una vuelta a esta estructura que nos lleva, ¿no? A este tipo de relaciones violentas, ¿no? Totalmente. Quería hacer referencia a lo que acabas de decir, que esta es una lucha de hombres que hemos tenido que sufrir las mujeres como una consecuencia de este sistema cis heteropatriarcal en el que nos hemos quedado todos. Y en base a esa información quería preguntarte cómo crees que afecta esta violencia machista en la sociedad a las mujeres LTB, es decir, a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales que nos relacionamos y que hemos tenido nuestras vivencias dentro de esta sociedad. A ver, si hablamos de que las violencias machistas afectan a todas las mujeres, efectivamente las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres bisexuales van a sufrir evidentemente estas violencias machistas. Lo que pasa es que aquí se le suma una nueva discriminación, un nuevo motivo de violencia, y es el hecho de no responder a ese modelo cis heteropatriarcal que se nos impone y en el que nos socializamos en esta estructura patriarcal. Por lo tanto, ya no solo se sufre la violencia machista, sino que además se sufren otras formas de violencia asociadas a
tu identidad y a tu posición en el mundo y a tus relaciones interpersonales y a tus vivencias sexuales, ¿no? Entonces, pero efectivamente nos afecta a todas las mujeres independientemente de su identidad y independientemente de su orientación sexual. Y haciendo hincapié en las mujeres trans, ¿crees que esta violencia, bueno, estas violencias, como tú dices, machistas que se recogen en la sociedad desde que nacemos, conforme avanzamos, está considerada igualmente? O sea, ¿tiene tanta visibilidad como otro tipo de violencia? A ver, tenemos que partir de la base de que las mujeres trans son mujeres y como mujeres sufren violencias machistas. A esa vivencia y a ese hecho de sufrir como cualquier otra mujer las violencias machistas, se le suma un mayor ensañamiento por el hecho de ser una mujer trans, porque en el entorno social se la machaca, permítanme la expresión, por el hecho de no responder a este modelo cis heteropatriarcal, ¿no? Como decíamos antes, por ejemplo, con las mujeres lesbianas o con las mujeres bisexuales, pero en este caso hay una vivencia muy, muy dura que es la de por parte de los hombres, hay un machaque porque ha sido un hombre que ha desertado, ¿no?, de su identidad masculina, y ahí hay un machaque por parte de los hombres, pero por otro lado también estamos comprobando como hay determinados sectores de mujeres que niegan esa identidad, que niegan a esa mujer y por lo tanto tiene un doble frente de rechazo. Y a ello se le suma la violencia machista que sufre por ser mujer. Entonces es una situación muy compleja que repercute muy negativamente en las mujeres trans, es obvio. ¿Y crees que esta visión de que las mujeres trans no son mujeres, la cual se está viendo ahora todavía más demarcada debido a recientes acontecimientos dentro del movimiento feminista, parte de la deconstrucción, o sea, de la necesidad, perdón, de deconstrucción dentro del movimiento? A ver, el movimiento feminista es muy diverso. No podemos pensar en el movimiento feminista como un bloque monolítico de pensamiento o como un bloque unitario de planteamientos ideológicos teóricos. El planteamiento feminista es muy diverso, siempre ha sido muy diverso. Y eso es una potencialidad del movimiento feminista. Pero es verdad que, por ejemplo, actualmente hay un enfrentamiento, más que enfrentamiento yo creo que sería una polarización de las posiciones que yo en el fondo creo que no son del todo reales porque los medios de comunicación, principalmente, bueno, no tanto los medios, sino más bien las redes sociales, se centran en esa polarización permanente donde no hay debate, donde no hay argumentación, donde no hay puntos de encuentro. Y esas dos posturas tan enfrentadas se enfrascan en un proceso de insultos, de permanente puesta en duda, de críticas, ¿no? Que no es favorable ni para las mujeres trans, ni para las mujeres feministas, ni para las mujeres transfeministas. Es decir, no es viable esa postura. Y yo no creo que esa sea la generalidad. Lo que pasa es que sí es lo más visible y lo más sonoro en las redes sociales. Pero también es verdad que tenemos que ser realistas también. Y hay feministas TERF, hay feministas que excluyen a las mujeres trans por considerar que no son mujeres. Claro que las hay. ¿Y ellas mismas se declaran feministas? Claro que se declaran feministas. Pero bueno, estamos en un proceso en el que hay que dialogar, sobre todo manteniendo el máximo respeto a las mujeres trans, visibilizándolas, respetándolas, potenciándolas, es decir, y sentarnos. También estos espacios de debate, de enfrentamiento tan polarizados, no permiten que otras muchas mujeres que también son feministas, que a lo mejor no han podido reflexionar sobre todo este conflicto, todo este enfrentamiento, no tengan espacios para conocer esas realidades de mujeres trans. Y entonces a veces yo he hablado con mujeres y no saben de qué va este conflicto, ¿no? Cuando les hablo, bueno, tú sabes cuál es la corriente ahora el grupo de mujeres feministas que se han incluso creado muchas páginas de Instagram, de redes sociales, de Twitter, contra el borrado de las mujeres, ¿no? Esto es muy grave en el sentido de que se está negando la identidad de las mujeres trans, ¿no? Las mujeres trans son mujeres, y eso tiene que quedar claro, pero
hay que empezar a trabajar el diálogo, la argumentación para esas mujeres que no saben dónde posicionarse y que no les queda claro, entiendan que el movimiento feminista principalmente e históricamente aboga por la defensa de los derechos. Nunca un movimiento como el feminista va a defender la reducción de derechos o la eliminación de derechos para nadie. Eso es impensable, ¿no? Exactamente, y haciendo una punta a lo que acabas de decir, al no generarse espacios donde poder aprender, donde poder dialogar adecuadamente, se impide eso, que la gente siga aprendiendo y que las mujeres puedan seguir deconstruyéndose bajo una normatividad que nos ha marcado desde que nacemos, sobre todo ahora con el peligro de las redes sociales y de la cultura de la cancelación, que parece que por decir algo mal ya enseguida tienes que abandonar todo lo que has hecho y ya no eres válido, por así decirlo. Entonces, a mí esto me hace cuestionarme dónde queda la sororidad dentro del movimiento feminista. ¿Estamos cada vez tachando a quien nos conviene o de verdad existe este movimiento de hermanarnos, por así decirlo, las unas con las otras? Es verdad que, la sororidad, además es un término que trabajé mucho con mi alumnado en el aula, ¿no? E incluso estuvimos diseñando una jornada sobre sororidad y el alumnado estaba, sobre todo porque la mayoría de mi alumnado eran, ¿no? El año pasado mujeres y yo sí que creo que hay iniciativas sororas, hay una defensa de la sororidad por parte del movimiento feminista. Pero en este contexto de crisis, de pandemia, de ausencia de los espacios convencionales de reunión, de diálogo, de encuentro, parece que se desdibuja la sororidad, ¿no? Y cuando prevalece el debate, la polarización que te comentaba, ¿no? Parece que no existe la sororidad, que ya nos estamos olvidando de todos estos valores de lucha comunitaria, colectiva, de las mujeres, en pro de nuestro beneficio, en pro de nuestra calidad de vida, de la reivindicación de nuestros derechos. Claro, este contexto parece que borra esa perspectiva, ¿no? Del movimiento feminista tan básica y fundamental. El movimiento feminista o la revolución feminista será grupal, comunitaria o no será, ¿no? Entonces está claro que yo no creo que no exista o que se haya abandonado. Lo que creo es que el contexto no permite, que esa sororidad se siga cultivando y se siga manteniendo tal como lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Pero no quiero creer que la hemos perdido absolutamente, ¿no? Ahora estamos en proceso, yo creo que de búsqueda de alternativas sororas, ¿no? Búsqueda de espacios de encuentro que ahora mismo están siendo principalmente digitales, pero que a lo mejor poco a poco podremos buscar otros espacios y también tendremos que esperar a ver cómo se va desarrollando la pandemia y demás, ¿no? La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Podríamos decir que ha primado un poco ese individualismo Total. O cuestión de intereses dentro del movimiento y nos hemos olvidado de las ganas de lucha y de los objetivos que queremos conseguir todas unidas. Pero también por el contexto. Yo no creo que es que haya un olvido de repente de la noche a la mañana o en cuestión de un año, no. Yo creo que el contexto perjudica y no solo al movimiento feminista, cualquier otro movimiento social. El movimiento ecologista está ahora mismo también reivindicando la necesidad de un cambio de planteamiento para poder salir de una crisis como la que estamos viviendo y de una pandemia tan grave como la que estamos sufriendo, ¿no? Y parece que no se les escucha, ¿no? O el ecofeminismo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un proceso de ambigüedad, de búsqueda de alternativas, pero eso no tiene que significar que haya desaparecido la sororidad, ¿eh? Y haciendo un énfasis en tu etapa como profesora, como educadora, en base a tu experiencia, ¿has visto que estas violencias machistas siguen primando todavía en las generaciones jóvenes o si estas, sin embargo, están más concienciadas sobre el tema y el movimiento? Es complejo, ¿no? Yo llevo 15 años dando clase en ciclos de FP de grado superior, principalmente integración social y promoción de la igualdad de género. Y este año estoy como coordinadora del área de igualdad y educación afectivo-sexual de la consejería. Lo que he vivido en las aulas, de alguna forma me demuestra que la violencia de género sigue siendo un factor que afecta directamente a todas las alumnas. La mayoría de mi alumnado son mujeres,
por los ciclos, fíjate, una desigualdad evidentísima, ¿no? Por los ciclos en los que yo doy clases, la mayoría son mujeres, y yo no hay curso que yo no tenga varios casos de violencia de género entre mis alumnas, entre mi alumnado, ¿no? Y luego ya no solo manifestaciones evidentes de la violencia, ¿no? Tenemos manifestaciones de violencia de género que no parecen tan evidentes y que se han normalizado, interiorizado, legitimado, y que son violencia de género, ¿no? Micromachismos, ¿no? Muy mal llamados micromachismos porque no son pequeños, lo que son es invisibles porque se han normalizado, pero en muchas ocasiones son manifestaciones machistas muy graves, ¿no? Pues muchas de mis alumnas las viven con normalidad, sin ningún tipo de problema, y cuando se les hace ver esa realidad es cuando se quedan un poco descolocadas y lo analizamos en el aula, ¿no? Por lo tanto, las violencias machistas están presentes, las violencias machistas se siguen manteniendo, las seguimos viviendo. ¿Cuál es el problema y qué es lo peligroso? Que cada vez son más sutiles, cada vez se manifiesta de una forma mucho más, vamos a decirlo así, legitimada, normalizada, y es menos detectable. Por eso además muchas alumnas terminan diciéndote, ¿yo? No, pero si vivimos en un contexto súper igualitario, yo, a mí. Y cuando ya empiezas a rascar un poco y le hablas, por ejemplo, de, oye, ¿y por qué te manda tantos WhatsApps cuando no estás con él? No, porque es súper cariñoso y siempre quiere estar conmigo. Y le digo, bueno, y eso no puede traducirse en una manifestación de desconfianza, no puede generar o no puede ser interpretado también como una pauta de control hacia ti, hacia tu conducta o hacia los lugares donde tú estás sin él. Y claro, las alumnas ahí empiezan a caer en que a lo mejor efectivamente es esa la motivación por la que reciben tantos mensajes de WhatsApp cuando no están con él, ¿no? Algo así de simple y al mismo tiempo tan grave, ¿no? Y yo creo que ahí está el peligro, ¿no? La normalización, la legitimidad de esas conductas que hemos interiorizado como normales y entonces son difíciles de detectar. Ahí está, tenemos un problemón ahí importante, ¿no? Yo creo que en el nombre de esa generación que me comentabas, que es a la que pertenezco, sí es verdad que he observado la polarización que tú decías antes que se ha dado dentro del movimiento. Y también es verdad que pienso que hoy en día esta generación sí tiene más información sobre lo que son las violencias machistas, sobre lo que es el feminismo, y sin embargo no nos damos cuenta de esos micromachismos Total. que siguen dentro de la sociedad y que nos siguen calando de una forma tan interna. Mira, te pongo un ejemplo mismo. Hoy, por ejemplo, me hablaban de Maluma, de esta canción famosa de Hawái, no sé qué. Que de hecho hay una cantante española, Beatriz Luengo, si no me equivoco, que le contesta, ¿no?, a Maluma con la misma canción y le da la vuelta a la letra de la canción, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando mis alumnas me dicen, vale, ya yo sé que es súper machista y yo sé que lo que está cantando es violencia de género, pero a mí es que me gusta la letra y me gusta bailar. Uy, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estás restándole importancia a una letra que reproduce y se repite una y otra vez con un videoclip donde hay una representación clarísima de violencia de género y tú no lo ves tan grave, sino que simplemente lo que te motiva a escucharla una y otra vez es que te gusta bailar y que te gusta el tono y que... Uy, ahí hay un problema, ¿no? Una reproducción de las violencias machistas y de la violencia de género, además de una cosificación a la mujer total y absoluta. Total y absoluta. Bueno, ¿y qué herramientas estás desarrollando tú ahora en tu puesto en el Gobierno de Canarias para combatir estos micromachismos y estas violencias? Fíjate que desde el área de igualdad y educación afectiva, sexual y de género de la Consejería de Educación sí que se apuesta, sí que hay un planteamiento de apostar por la prevención y por la formación permanente en materia de violencias machistas o violencias de género. Hay que partir de la realidad y es que el sistema educativo es muy grande. Está compuesto por muchos centros en nuestra comunidad autónoma. Cada centro es un mundo, pero es verdad que en general podemos decir que hay una apuesta decidida para que en todos los centros se termine extendiendo e implantando y desarrollando de forma seria y permanente la perspectiva de género y que se desarrollen acciones no puntuales, porque ya eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo,
puede tener cierto impacto, pero lo importante es tener una línea de intervención estable en el tiempo, que no solo se centre en acciones puntuales, en charlas puntuales o en talleres puntuales, sino que haya una línea estratégica de intervención para que cale, porque ya decíamos que esto es un proceso que ha tenido lugar a lo largo de toda la vida de las alumnas y de los alumnos, ¿no? Y esto no se desmonta con 4 talleres o 4 charlas al año. Esto hay que trabajarlo de forma persistente, continuadamente, con profesionales que sepan llegar muy bien al alumnado y con profesorado muy bien formado y sensibilizado. Y ahí está la consejería, ¿no? Formando permanentemente al profesorado. A veces es complicado porque el profesorado también siente en sus espaldas un peso importante. Si te das cuenta, cualquier problema social, cuando se intenta explicar, se dice, no, es que en educación no se hace no sé qué. No, es que desde la educación, desde edades tempranas, tendrían que trabajar esto. Claro, el profesorado no, y te lo digo por propia experiencia, ¿no? Yo llegaba un momento en que decía, es que no me da la vida, no me da la vida profesionalmente hablando para abordar todo lo que tendría que abordar, ¿no? Pero yo creo que poco a poco sí que va calando, y hay centros con unas estrategias de intervención en la prevención de violencia de género o en la extensión de la perspectiva de género súper interesantes, súper motivadoras. Y no es solo uno, son muchos centros que están en esa línea, ¿vale? Y hay que seguir trabajando para seguir profundizando y que otros centros que a lo mejor no lo están asumiendo del todo, pues empiecen a dedicarle el tiempo, el espacio, los recursos humanos que ello requiere, ¿no? Pero en general yo creo que la estrategia es que hay una línea de intervención a largo plazo, persistente, bien articulada, que provoque cambios progresivamente y no solo por medio de pequeñas charlas. Sí, además que no solo la importancia y el ímpetu, que le ponen desde la consejería o desde los ámbitos, los diferentes institutos o colegios que necesiten que se imparta esto por diferentes casos, sino las propias generaciones, el propio alumnado es el que está pidiendo a gritos que se imparte y que se traten esos temas. Hace poco se viralizó una campaña en la que un día varios alumnos y alumnas fueron con falda a clase para romper los roles de género. Total. Y ahora he visto una recientemente que pide exactamente eso, que diferentes ámbitos sociales se traten como si fuese pues una asignatura más. Total. Eso es muy esperanzador, sobre todo porque ya no solo recae el peso en trabajar estas temáticas en el profesorado o en los equipos directivos o en la propia consejería, sino que el propio alumnado y sobre todo las alumnas, vamos a hablar con propiedad, sobre todo las alumnas lo están interiorizando y eso significa que el movimiento feminista ha calado. ¿Tiene que seguir calando? Claro que sí, pero ha calado, ¿no? Yo hoy en día es raro que no escuche a una alumna hablarme en términos feministas, ¿no? Aunque luego hay otras cosas que se le escapen, aunque luego haya manifestaciones de la violencia machista que no las detecten, ¿no? Pero en general sí que ha calado, y eso es esperanzador, ¿no? Que en un aula tú llegues a una alumna y te diga, pues eso es muy injusto, porque esto y esto y esto, y las mujeres sufrimos desigualdad y las mujeres no podemos vivir así. Eso no ocurría antes, eso, y te lo digo porque llevo 15 años en educación, pero antes trabajé en el ámbito de lo social y eso no era habitual, ¿no? Entonces eso, lo que comentas es la semilla ahí que está, ¿no? Está rompiendo ese pequeño cascarón ahí, creciendo, muy interesante. Ese rayo de luz Total. Que da esperanza Total. Para seguir luchando. De todas formas hay un punto que sí que yo creo que debemos profundizar y que debemos tratar, y es el papel de los hombres en esto. El papel del alumnado. ¿Por qué? Porque todas las campañas, todas las acciones informativas desde hace muchos años se centran en quién, en la mujer, ¿no? La mujer tiene que hacer tal cosa, las adolescentes tienen que evitar tal cosa, las adolescentes tienen que ser conscientes de la violencia, las adolescentes... Bueno, y aquí los hombres, los adolescentes no pintan nada. Hablábamos al principio que las violencias machistas son un problema de los hombres que sufren las mujeres. ¿Qué están haciendo los hombres para abordar esa problemática? Sobre todo porque en esa socialización masculina, de la masculinidad tradicional, ¿no? Uno de los ejes fundamentales es la violencia. Los hombres aprenden desde edades muy tempranas a relacionarse de forma violenta, a
intentar resolver sus posibles problemas de forma violenta, ¿no? Las películas son una constante en la defensa de ese modelo. Los videoclips, el que comentábamos de Maluma, sale actos violentos entre hombres. Y de hecho, numerosos informes y estudios sobre la violencia, no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial, demuestran que los actos violentos son cometidos por hombres contra mujeres y contra otros hombres. Es decir, estamos hablando de que la violencia no es una pauta conductual y de relación de las mujeres, pero sí de los hombres. Ya te digo que con las mujeres, pero con otros hombres. Entonces, los hombres quieren seguir siendo los sujetos que aplican la violencia. Entonces, si no quieren, también tendrán que deconstruir todo ese proceso socializador y toda esa forma de entenderse como hombres. Podríamos decir que a la hora de resolver conflictos y de entender la vida en todos sus aspectos, se prima como una parte más cognitiva en la resolución de los conflictos que emocional. A nosotras se nos enseña desde que somos pequeñas a entender nuestras emociones, a poder expresarlas, aunque no demasiado, no vayamos a pecar de exageradas o de histéricas, pero a ellos no se les da la oportunidad de desarrollar eso. ¿Qué crees que es, tú como feminista, qué crees que es lo que les frena a ellos a la hora de deconstruirse? Yo sí que creo que hay un planteamiento, y esto hay que trabajarlo mucho. Bueno, hay muchos hombres en principio que dicen que las feministas somos unas locas radicales, que estamos en contra de los hombres y que queremos poco menos que cortarles el cuello. Nada que ver. Pero bueno, yo creo que también es una reacción a que sienten un ataque, perciben un ataque contra una estructura social a todos los niveles, laboral, económica, familiar, de prestigio social, que les beneficia, que está basado en los privilegios. Entonces, claro, un hombre que ha vivido en un contexto donde su madre le ha hecho de todo, la cama, la comida, lo ha tratado como el niño de la casa, una mujer que a veces incluso se relaciona asumiendo una mayor carga en el entorno doméstico, luego la exaltación del éxito de los hombres en el espacio público en detrimento de las mujeres, ¿no? Bueno, claro, cuando un hombre está acostumbrado a esa realidad, le es difícil plantearse otra realidad donde no conciba que tiene esos derechos, ¿no? Que le son propios esos privilegios, pero nada más lejos de la realidad, no le son propios. Es que la estructura le ha hecho creer desde edades muy tempranas que eso le es propio y que lo tiene por derecho, porque la sociedad es así, porque la vida es así, porque el contexto es así. Y no, eso no es real. Y desmontar eso es muy complicado. Entonces, muchos jóvenes dicen, bueno, ¿para qué me interesa a mí el feminismo? Si va a generar que yo pierda derechos, bueno, derechos, más que derechos, privilegios, ¿no? Pues se supone que lo que perseguimos es la igualdad, no la restricción de derechos de nadie, ¿no? Pero cuando hablamos de igualdad supone la restricción, la reducción, la eliminación de privilegios. ¿Y crees que esto reside en la falta de una empatía social que hemos visto, sobre todo con la época ahora de la COVID-19, que reside en nuestra sociedad? Está claro que a los niños desde edades tempranas, a las niñas se las enseña a ser empáticas mucho antes que a los niños, porque se les asocia con lo que comentabas antes, ¿no? Con lo emocional, con el vínculo, con los afectos. En cambio, a los niños desde edades tempranas se les enseña a la independencia, el éxito, la autonomía, ¿no? Claro, ahí hay menos oportunidades de desarrollar la empatía. Y además a los niños se les machaca mucho cuando se expresan emocionalmente, ¿no? Fíjate lo que pasa, que cuando se expresan emocionalmente se les dice que son, ¿qué? Nenazas, gallinas, mariconas, ¿no? Todas esas denominaciones, calificaciones, insultos, lo asocian con lo femenino y los niños desde edades muy tempranas empiezan a interiorizar que todo lo que tenga que ver con lo femenino es negativo. Y ahí empieza a fraguarse todo ese modelo de masculinidad patriarcal, masculinidad hegemónica, en la que mi objetivo como niño, como chico, como hombre, es demostrar permanentemente que yo no soy
nada que se pueda relacionar con lo femenino, que yo no me comporto como se comportan las mujeres, que yo además soy heterosexual, porque claro, es que yo así demuestro mi virilidad, ¿no? A mí no me penetran, ¿no? Yo penetro, ¿no? Este modelo, ¿no? De cis heteropatriarcal del que hablábamos, ¿no? Este modelo hegemónico patriarcal. Las cosas están cambiando. Esto no es tan así, tan tajante, tan cerrado. Menos mal. Hay muchos hombres ahora muy diversos y eso es una maravilla. Encontrar a hombres, a jóvenes que te expresan libremente, pues me encanta expresar lo que siento, me encanta vestirme con falda como este alumno. ¿Y por qué la ropa tiene género? Es que no lo entiendo, ¿no? Y soy libre para elegir. Esto es maravilloso, maravilloso. Esta creación de las nuevas masculinidades que se le Total. llama ahora. En donde... Masculinidades igualitarias. Porque nuevas en sí no son. Ya había hombres que se manifestaban de forma alternativa, pero se les machacaba muchísimo. Es decir, ya teníamos hombres con esos perfiles, pero claro, se silenciaban a sí mismos por el miedo a la presión de otros hombres y del contexto, ¿no? Pero ahora ya no existe, bueno, depende de los espacios, de los lugares, de los ámbitos en los que estén esos hombres. Pero en general sí que yo creo que se está viendo una mayor apertura a la forma de ser hombre, a la forma de ser mujer, a la forma de ser persona, para no centrarnos en la estructura binaria, ¿no? Esa libertad, esa capacidad de decidir es súper interesante, súper necesaria y súper enriquecedora. Nos convierte en sociedades mucho más ricas, mucho más divertidas, mucho más... Es que es todo positivo, entonces... Mucho más diversa. Mucho más diversa. Es muy positivo, no entiendo dónde se puede encontrar lo negativo a la libertad totalmente y a la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese espacio de diversidad y de lucha por la libertad es en el que estamos, ¿no? Pues tras esta intervención a mí ya no me queda nada más que preguntarte. No sé si tú quieres añadir algún comentario final. Sí, a mí lo que sí me gustaría es reconocer la labor que hacen asociaciones como ustedes, como Diversas. También en este caso el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz pues se implica, ¿no?, en esa labor que ustedes hacen y eso es de reconocer porque al fin y al cabo en muchas ocasiones las asociaciones llegan, los colectivos llegan a espacios donde en muchas ocasiones las administraciones públicas no llegan e incluso las asociaciones y colectivos han sido las que han hecho la avanzadilla mucho antes que las administraciones públicas, ¿no? Las personas que ahora estamos en las administraciones públicas, que en su momento estuvimos en colectivos sociales o que seguimos en colectivos sociales, nos damos cuenta que hay muchos temas que ya asociaciones y colectivos como ustedes se han sentado, han reflexionado, han debatido, ¿no? Y esas reflexiones que a lo mejor ustedes ya hicieron hace un tiempito, están llegando ahora a la administración. Entonces, bueno, esa labor hay que reconocerla, hay que potenciarla, hay que apoyarla. Eso es así, es que es fundamental. Pero al fin y al cabo es la acción de la ciudadanía, de la ciudadanía organizada, que se gestiona, que toma decisiones. Y eso, como decíamos antes, es igual de rico y es la base de la democracia también, ¿no? Aunque ahora mismo podríamos criticar mucho el concepto, ¿no?, de democracia. Pero es la base, ¿no?, de la salud social, ¿no?, del vínculo, de los vínculos sociales, ¿no? Una ciudadanía que al fin y al cabo se empodera. Total. Y dice, pues esto es lo que soy, esto es lo que me pasa, no tengo miedo a mostrarlo ni... Y me visibilizo y estoy aquí. Y además estoy y formo parte de un colectivo que comparte mi visión y que me refuerza en esa visión y en esa visibilidad. Eso es fundamental, es fundamental. Pues muchísimas gracias por De acompañarnos nada. en este Gracias programa a de hoy. ustedes. Desde Diversa te deseamos la mayor suerte posible en este nuevo cargo que afrontas ahora y te tendemos nuestra mano desde el norte para en caso de que necesites. Muchísimas gracias por estar Igualmente, aquí. muchísimas gracias a ustedes y gracias de verdad por la labor que hacen y además la sigo muy de cerca y siempre me ha parecido bueno, muy fructífera y me ha generado muchas ilusiones verles ahí interviniendo y buscando soluciones, ¿no? Así que gracias a ustedes. De nada. Y así damos fin a este programa sobre el Día contra la Violencia de Género.
Para mí ha sido un placer recoger el relevo de mi compañero Gea González y les comunico que el próximo programa se emitirá el día 1 de diciembre con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Muchísimas gracias por su tiempo y estén atentos a la difusión en las redes sociales. Recuerden que hoy las mujeres somos libres y hoy más que nunca visibles. Somos cotidianidad y eso no lo pueden parar. Las mujeres lesbianas y bisexuales nos vemos obligadas a casarnos para poder filiar a nuestros hijos, hijas e hijes. Yo, cuando me separé, perdí un hijo. Yo perdí una madre y un hermano. El monosexismo y la falta de referentes bi hace que las personas bisexuales tengamos que estar continuamente saliendo del armario. Las mujeres trans somos perseguidas, somos cuestionadas en nuestra identidad. A mí no me contrataron porque mi nombre sentido y mi aspecto no coincidía con mi nombre registral. Me intentaron callar, me pidieron que disimulara, que me ocultara, porque nadie me aceptaría ni me amaría tal y como yo soy. Y mujeres LGTB como yo, que viven en los pueblos de La Mancha, se ven obligadas a marcharse fuera para evitar la presión social y poder vivir en libertad. Por una sociedad que no dé ni un paso atrás en derecho, que amplíe los márgenes de la misma. Visibilidad intersex ya. Por mujeres libres, por mujeres trans reconocidas. Como mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales, es importante que nos hagamos visibles todos los días.